Saludos, Dios les bendiga a todos mis amados hermanos y amigos de este su programa Epignosis. Este es su hermano y amigo el doctor Antonio Valentín, una vez más con ustedes para traer alguna enseñanza de la palabra del Señor para nuestro beneficio y comprensión de las Escrituras y también para crecimiento de nuestra fe. Hoy queremos felicitar a todos nuestros hermanos y amigos en estos días navideños, el cual se dedican para festejar o celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que tiene un gran significado en nuestra teología cristiana concerniente a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, donde habitó aquí en la tierra históricamente para manifestar la gloria de Dios y traernos redención. Así que nuestra fiesta se celebra dándole gracias a Dios por esa intervención divina en la esfera humana. Por lo tanto, hoy hablando de manifestación y hablando de esa metamorfosis, queremos hoy contemplar unos pasajes bíblicos muy interesantes que no he escuchado muchas personas hablar sobre el mismo o desarrollarlo, quizás superficialmente. Hoy queremos por lo menos comenzar a discutir, a profundizar sobre el evento de la transfiguración, ese evento que hemos leído y hemos analizado y contemplado en las Escrituras, muy importante, con un significado esperanzador, escatológico, transformador para nuestras vidas. Todo lo que está registrado en la Escritura es para el crecimiento y nuestra edificación y podamos todos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que Mateo nos presenta en el capítulo 17 este evento poderoso de la transfiguración, el cual me es importante discutir con todos ustedes de acuerdo a mi búsqueda y mi indagación, y verdad que me he dedicado a estudiar este evento y este escenario y esta narración de Mateo, que por bien lo establece y ¿verdad? Y lo enseña y lo escribe dentro de su evangelio con el propósito de glorificar al Señor, porque conocemos en este evangelio sinóptico de Mateo que él escribe para los judíos, y es interesante esta propuesta porque realmente su labor era presentar a aquel Cristo que los judíos habían rechazado como el Mesías verdadero. Y por lo tanto, en su evangelio vemos muy seguido que se menciona, como digo, el profeta Jeremías o Isaías, dándole validez y convicción a los sucesos de Cristo establecidos histórica y escatológicamente, pero también dentro del evangelio canónico, para expresar la idea real de que Jesucristo era el Mesías enviado de parte de Dios. Pero en esta ocasión, aunque Cristo había manifestado milagros, prodigios y señales, en este evento de la transfiguración va más allá a demostrar su deidad, su gloria, su participación dentro de esta esfera. Así que es interesante que cuando vamos a Mateo capítulo 17, hay unas palabras importantes que debemos detenernos. Inclusive antes del capítulo 17, el capítulo 16, donde el Señor Jesucristo presenta y dice que el Hijo del Hombre es necesario que muera y padezca delante de los gobernantes para así el tercer día resucitar. Y queremos decirle, ¿verdad?, que Lucas, el Evangelio de Lucas, también siendo un evangelio sinóptico, que ambos se alimentan, también nos habla sobre la transfiguración. Hay que utilizar a Lucas porque Mateo omite ciertas cosas que son importantes, que ya Lucas ¿verdad?, comparte con nosotros, un complemento que puede darnos significado. Así que Lucas, nosotros sabemos que escribió para los griegos, y los griegos eran personas, ¿verdad?, de gran filosofía y, ¿verdad?, quizás con una filosofía platónica. Por lo tanto, a Cristo se presenta como el Hijo de Dios, el hombre perfecto, el que viene de arriba. Acuérdense que
en la mitología griega y también romana. Ellos tenían dioses o semidioses también, y por lo tanto, él les estaba enseñando que este Jesucristo es el Hijo de Dios, el hombre perfecto, el hombre humano y Dios, aquel que se mostró como en su naturaleza humana y también en su naturaleza divina. Por eso vemos muchos milagros, muchos prodigios, muchas señales. Sin embargo, Juan, cuando Cristo hace milagros, dice, estas son las señales, las señales. Y ese concepto también es importante entenderlo desde la posición o postura de nuestro hermano el apóstol Juan. Así que en los versículos anteriores al capítulo 16, como yo había mencionado, tengo algunos apuntes que me gustaría compartir con ustedes en el día de hoy. Y Cristo pues está hablando sobre que él ha de padecer, que ha de sufrir, que ha de ser muerto y que ha de resucitar al tercer día. Se lo está diciendo a sus discípulos. En este momento Cristo recuerda a sus discípulos aparte y habla con ellos aparte. Esta es una reunión de enseñanza y de comprensión profética. Es una instrucción exhaustiva. El Señor toma a sus discípulos porque ya les está proyectando algo más allá de lo que ellos entendían en la esfera terrenal. Así que el Señor se descubre a sí mismo y se manifiesta a sí mismo con toda aquella gloria y todo poder. Por lo tanto, Él los va preparando mentalmente, psicológicamente, espiritualmente, pero también emocionalmente. Hay que entender esto, porque ese capítulo 16 de Mateo, al final, el Señor se revela así que Él ha de padecer, pero también ha de resucitar. Un evento muy importante dentro del judío del segundo templo, que la resurrección es parte de las promesas escatológicas, pero Cristo es la primicia de los que resucitan. En otras palabras, Cristo es primero en todo. Por lo tanto, una de las cosas que el Señor les dice a ellos, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. Y esos algunos de los que están aquí se refiere, como dije anteriormente, al grupo de los apóstoles. Pero ¿quiénes son aquellos? ¿Quiénes son aquellos o algunos de los que están aquí? Está hablando de un tiempo presente en ese momento. Entonces podemos analizar esta escritura porque si leemos más abajo, en el capítulo 17, en referencia a sus discípulos, ya en el versículo 24, Jesús dijo a sus discípulos que no gustarán la muerte hasta que no morirán. En otras palabras, hasta que todo esto que yo les estoy mostrando de esa gloria, el Señor ha de manifestarse, porque el Señor habló muy claro y dijo que Él vendría con gloria y poder, y la palabra vendrá viene del Shomai, que significa un plan ya divino o establecido conforme a lo que las escrituras nos están diciendo. Por lo tanto, no gustarán, viene del griego genomai, es de experimentar o saborear o percibir la muerte, que es thanatos, dejar de vivir. El Señor les está diciendo claramente que de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, no experimentarán la muerte hasta que haya venido o hayan visto Eidón, visto, percibir mediante la vista ese reino, esa gloria, porque cuando está hablando de la gloria de Dios, está hablando de su reino. En otras palabras, viniendo o manifestándose su reino. Es decir, que en una traducción más al griego, dice, viéndoles en su resplandor divino. Eso es lo que Cristo le está diciendo a ellos. Bueno, vamos a parafrasearlo, vamos a traducir esta porción bíblica y podemos decir que de cierto que hay algunos de los que están aquí que no experimentarán la muerte hasta que no vean el resplandor divino. Eso es lo que está queriendo decir el texto. Cristo está preparando un ambiente, pero ¿por qué Cristo dice esto? Porque Cristo ya había dicho anteriormente que él iba a padecer. Esto produjo en los discípulos tristeza, aflicción.
Por eso vemos a Pedro más adelante decir claramente, Señor, ninguna de estas cosas que nos está diciendo acontezcan. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, o sea, apártate de mí que me eres obstáculo, porque, porque te estás dejando llevar por tus sentimientos, es la traducción correcta, y no por la voluntad de Dios. O sea, Pedro se dejó llevar por el sentimiento, igual que los otros discípulos, pero fue más astuto. eh, y fue a donde Jesucristo para decirle, mira, ninguna de estas cosas te acontezca, porque ellos estaban moviéndose dentro de una emoción física, emocional, un sentimiento que no podían percibir la verdadera voluntad de Dios que está escrita. Pero Cristo les había dicho a ellos que era menester que Él sufriera persecución por causa de los ancianos, de los gobernantes, y así morir y padecer, pero resucitar al tercer día. Quizás ellos entendieron que resucitar ahí se refería a un evento más lejos, en un futuro lejano, conforme a lo que ellos entendían en la escritura. Pero es interesante cuando, perdón, podemos analizar toda esta verdad bíblica, porque nos da esperanza. Cristo está dándole a ellos esperanza a través de ese evento de la transfiguración. Algunos de los que están allí, ¿quiénes son? Es la pregunta que nos hacemos. Del capítulo 17 podemos ver claramente lo que dice la escritura, que el Señor tomó a quien, a Pedro, a Juan y también a Jacob. Y es interesante porque estos mismos fueron los que Jesucristo tomó cuando fueron al Getsemaní antes de ser capturados para orar, para orar. Y es necesario que podamos entender que había un vínculo en este grupo especial. Estos tres discípulos representan ciertas esferas dentro del propósito y la voluntad de Dios. Ellos tienen sus características como lo eran los demás, pero estos eran especiales. Posiblemente era ese grupito más cercano a Jesucristo, porque vemos a Juan, que dicen que era el discípulo amado, pero vemos a Pedro, que era aquel, el atrevido, el que se acercaba a donde Jesucristo, a hacerle preguntas y quizás ser un portavoz, que vemos a Pedro en el libro de los Hechos siendo el portavoz principal de la iglesia. Y vemos a Jacob también, que posiblemente es aquel que presidió la iglesia en Jerusalén. Qué tremendo, alabado sea el nombre del Señor, donde estos tres son los que el Señor dice, hay algunos de los que están aquí, está hablando del grupo, que no experimentarán el thanatos, la muerte, hasta que no hayan visto el resplandor de mi gloria, de mi gloria. Qué maravilloso. Aleluya. En otras palabras, ustedes que son quizás los que más están sufriendo del grupo, porque son los más cercanos a mí, van a mirar y ver el resplandor de mi gloria. Pero ¿por cuál era el objetivo principal de esa manifestación? Pues yo estudiándome me di cuenta de que realmente el Señor está trayendo un mensaje esperanzador. Y aquella misma gloria que en Cristo se iba a manifestar delante de sus ojos era aquella misma gloria que también ellos iban a experimentar. Veamos lo que dicen las Escrituras, porque tenemos que leer. Dice que los tomó aparte consigo y los llevó a un monte alto. Fíjense que Mateo no menciona el por qué los llevó al monte alto, pero sin embargo Lucas capítulo 9, verso 29 nos dice que los llevó a un monte alto a orar. Y ese mismo acción es la que Jesucristo los lleva también al Getsemaní a orar, que Cristo está orando en su agonía, y cuando regresa los ve a ellos dormidos porque están cansados, sus ojos están muy cansados, y el Señor les dice, no habéis podido orar conmigo ni aunque sea una hora. La oración y los fenómenos espirituales están muy relacionados dentro del profetismo de la antigüedad.
Vemos a profetas buscar el lugar alto para buscar revelación de Dios. Eso lo vemos con Moisés y lo vemos con otros patriarcas además y profetas como Elías, que subieron al monte Oré allí a buscar esa presencia y esa dirección, ese consuelo, esa fortaleza. Por alguna razón los montes altos eran lugares específicos donde estaba alejado del suburbio, del ruido, de los grupos, de los pueblos, de la población. Y eran lugares que eran aparte, donde las personas podían entregarse en una forma especial, tranquila, a Dios, donde podían gritar, donde podían clamar a su Dios. El monte alto aquí es una representación de profundidad, de profundidad. Por eso en nuestra tradición cristiana puertorriqueña, pentecostal puertorriqueña, muchos creyentes buscaban montes. Yo me acuerdo que nosotros íbamos a un monte llamado también Monte Oré, a orar y ayunar. Y allí se aglomeraban muchos creyentes a buscar la presencia de Dios, porque hay un significado específico y especial de esa búsqueda contemplativa, donde podemos relacionarnos con Dios a través de la naturaleza, de la tranquilidad, de la paz. Y igualmente los montes altos también tenían propósitos paganos, donde vemos que los reyes del Antiguo Testamento derribaron estatuas, muñecos, ídolos de aquellos lugares y prohibieron la búsqueda en montes altos, pero no era que no debían de subir a un monte alto a buscar a Dios, sino era una representación antipagana o antiidólatra, porque muchos siempre se han relacionado los montes con la búsqueda de una deidad, una experiencia mística, como podemos ver en las Escrituras. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Interesante esta simbología del monte, porque nos llama a nosotros a que podamos profundizarnos. Como había mencionado anteriormente, muchas veces nosotros nos íbamos a los montes, pero yo comprendí que hay un monte espiritual, que es el monte de buscar a Dios dentro de mi corazón. Aprendí que puedo moverme en mi propio monte, que puede ser mi habitación, mi cuarto, los momentos de tranquilidad y paz, donde yo me puedo concentrar, donde puedo leer las escrituras, donde puedo manifestarme con toda libertad de adoración, sin ningún obstáculo. Y mis mayores experiencias han sido en ese tipo de contemplación, esos montes espirituales, en mi cuarto, orando, clamando, sentido la presencia de Dios. He recibido grandes revelaciones escriturales, iluminaciones. Muchos mensajes han venido, que he predicado, han venido de esa contemplación, de esa búsqueda en ese monte alto. Por lo tanto, el monte alto es un símbolo de espiritualidad. Por lo tanto, queremos mencionar esto porque realmente buscamos que Dios se manifieste en nuestra vida, se revele en nuestra vida, pero en el suburbio, en la ciudad, en la aglomeración, en el ruido, en la distracción, muchas veces no podemos encontrar esa revelación. Alabado sea el nombre. Quería compartir con ustedes este símbolo importante, porque Lucas dice que subieron al monte alto para orar. Y Cristo estaba orando en ese momento donde hubo esa transfiguración. Ahora, la transfiguración en griego es metamorfe, que significa cambio de forma. Cambio de forma porque nosotros sabemos que Cristo estaba en la carne, como dice las Escrituras, semejante a hombre. Y allí él en su carne, él tenía sus momentos divinos donde hacía grandes milagros y grandes prodigios,
como dice las Escrituras, validando su mesianismo, su misión aquí en la tierra. Entonces, esa transfiguración, ese metamorfo, ese cambio de forma, se puede uno profundizar en esto y hay mucha tela que cortar. Pero ¿por qué Cristo se transfiguró? Esa es una de las preguntas. ¿Por qué Cristo se transfiguró delante de esos tres específicos discípulos? Sería que el Señor les está mostrando un final feliz, aparte de que les está diciendo, yo voy a morir, voy a padecer, voy a resucitar. Quizás ellos lo entendieron como una resurrección en un futuro lejano, o qué está sucediendo en este momento que Cristo quiere revelarle a ellos. Pude analizar y comprender a través de la Escritura que el Señor les está diciendo que a través de ese evento, el Señor, a través de su misión, de su entrega, va a glorificar su vida delante de Dios y que Él iba a retornar en todas la gloria y la potencialidad divina. Pero no solamente eso, sino que también Él nos está mostrando nuestra futura condición, porque nosotros somos partícipes de su gloria también, porque esta salvación tan grande no solamente es una experiencia de redención, sino una participación de su naturaleza divina. Juan dijo claramente, vosotros sois hijos de Dios, pero aún no somos perfectos, pero alcanzaremos esa perfección cuando veamos a Jesucristo manifestarse. Y nosotros que le vemos tal como Él es, seremos como Él es. Pablo también nos habla sobre un momento donde nuestro cuerpo físico corrupto se vestirá de un cuerpo incorruptible, donde en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, metamorfeos, transfigurados también. Creo que este evento de Jesucristo dentro de esta narración es importante para la esperanza de la iglesia. Es importante para la esperanza de la iglesia, de que nosotros también participaremos en un evento de transformación cuando Él regrese con toda gloria y todo poder. Y allí nosotros los que hemos muerto resucitaremos primero y luego los vivos juntamente para recibir al Señor en gloria y poder. Pero ese cuerpo que está sumergido dentro de la tierra, putrefacto, va a ser reemplazado por un cuerpo santo, puro, un cuerpo nuevo. Y aquí hago nueva todas las cosas, dice el Señor. Y como Pablo habla en el capítulo 15, dice claramente que este cuerpo corrupto será, en un abrir será, de ojos será, traspuesto, será transfigurado en un cuerpo incorruptible. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Es una esperanza gloriosa, o sea, que cuando nos profundizamos en este evento de la transfiguración, estamos viendo unos eventos que han de suceder en nuestra vida. Los discípulos no entendieron. Cuando Cristo resucitó en un cuerpo glorificado, no un cuerpo fantasmal. Cristo no se está mostrando como un ser fantasmal. Cristo se está mostrando un cuerpo glorificado, un cambio de aspecto, donde ya lo terrenal ya ha sido absorbido por la vida de Dios. Porque la Biblia dice que Cristo sufrió todas las tentaciones que nosotros hemos podido sufrir, pero Él venció. Quiere decir que su cuerpo ya no iba a ser tentado de ninguna forma, porque su muerte y su resurrección absorben todas esas esferas terrenales de debilidad humana. Qué maravilloso poder entender todas estas cosas. Claro, aquí no termina este evento, porque ya en el próximo programa estaremos hablando de la relación entre Moisés
Cristo, Moisés y Elías, que se aparecen también. Pero hoy he querido hablar un poco sobre ese aspecto de la glorificación o la transformación o la previa transformación. Yo siento a Dios mostrándole a esos discípulos que no sufrieran, porque el final sería un final transformador, cambiante, glorificado. Cuando Cristo resucitó, que sopló sobre ellos el Espíritu, sopló, dice que desde ese momento ellos entendieron el mensaje de Cristo. Entendieron todo lo que Cristo les había dicho, que ellos no habían entendido aún dentro de aquellos momentos de reuniones apostólicas o reuniones con sus discípulos. Es necesario que el trigo muera para que no quede solo. Es necesario, porque si el grano no cae y muere, quedará solo. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Acuérdense que para aquellos tiempos ya la gente ya estaba rechazando a Cristo. Hasta sus discípulos prácticamente dejaron a Cristo solo. Pero era necesario, porque su vida es la muerte en victoria de Cristo. Cristo en la cruz venció el pecado, pero en su resurrección venció la muerte. Y ya por lo tanto nosotros no tenemos temor a la muerte, porque nosotros sabemos que vamos a ser transformados juntamente con Cristo. Esa transfiguración es un mensaje profundo que nosotros debemos entender y tal con una esperanza, con una alegría, con un gozo. Para finalizar, quiero mencionar a Pablo, si no me equivoco, en 2 de Corintios, donde él habla sobre que este cuerpo, este tabernáculo se va desgastando. La palabra está diciendo este cuerpo donde habita el Espíritu Santo se va muriendo, va envejeciendo. Pero después decía, pero Dios no nos dejará desnudos en esa experiencia del Thanatos. No nos dejará desnudos, sino que Él tiene un edificio. Hablando metafóricamente, Pablo va teniendo unas revelaciones más profundas sobre estos eventos transformadores y escatológicos. Y él ya en este nivel de conocimiento y de revelación, Pablo ya va viendo que aún cuando nosotros muramos y estemos a la presencia de Dios, nosotros vamos a ser revestidos de un cuerpo. ¡Wow! ¡Qué tremendo, mi hermano! Eso está ahí en las Escrituras. Tenemos que leerlas y comprender lo que ellas dicen. Bueno, hasta aquí dejo esta primera parte sobre la enseñanza de la transfiguración y estaremos contemplando en estos días también la segunda parte. Así que les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y sea parte, ¿verdad?, de nuestra familia y nos dé un like como señal de edificación. Así que les invito a que podamos estar pendientes y a continuar estudiando todas estas enseñanzas que el Señor nos revela en su escritura muy importante. Este ha sido su hermano Antonio Valentín con ustedes aquí en este programa Epignosis, agradeciéndole su compañía y deseándole toda bendición que el Señor nos ha dado. Paz en Cristo Jesús para todos ustedes. Gracias. Amén.